Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Eduardo Zavala Guzmán y yo les voy a hablar respecto a la teoría de juegos. Primero les voy a hablar un poco de su origen. La teoría de juegos fue descubierta principalmente por Van Neumann y Oscar Morgenstern en el año de 1944. Ellos hablaron de ella en su clásico libro The Theory of Games Behavior, que es el comportamiento de la teoría de juegos. Fue hasta que apareció el libro de von Neumann y Morgenstern que el mundo comprendió cuán potente era el instrumento descubierto para estudiar las relaciones humanas. El libro mencionado anteriormente. En este libro, ellos dos principalmente hablaron sobre la teoría de juegos y cómo afectaban esto en la toma de decisiones. Ahora vamos a hablar sobre qué es la teoría de juegos como tal. La teoría de juegos es un método matemático que deriva el comportamiento racional de toma de decisiones en situaciones de conflicto social, en las que el éxito del individuo depende no solo de sus propias acciones, sino también de las acciones de los demás. La teoría de juegos principalmente nos habla de que es una variante sobre la toma de decisiones, de cómo afectan nuestras decisiones a los demás y cómo las decisiones de los demás nos afectan a nosotros. Ayuda a comprender mejor las reglas de una interacción, por ejemplo, las normas de licitación o los procesos negociación de la otra parte, y a comportarse de la mejor manera posible dentro de este marco establecido. De este modo se pueden desarrollar estrategias individuales para decidir el juego en beneficio propio. Es como les comentaba, la teoría de juegos es básicamente una toma de decisiones y tú tienes que ir jugando con tus oportunidades, tienes que ir jugando con lo que tienes a la mano para crear tu juego de una mejor manera y lograr que te convenga a ti. Hay cuatro categorías principales de la teoría de juegos. Primero tenemos el simétrico. Cuando hay un juego simétrico, todos los jugadores adoptan las mismas estrategias. En este tipo de juegos es posible la simetría solo a corto plazo, es decir, en cortos periodos de tiempo. En la categoría de simétrica, la mayoría de los jugadores, por así decirlo, tienen las mismas condiciones, por lo tanto no pueden variar mucho entre estrategia a otra, ya que no cuentan con los suficientes recursos. Por lo tanto, es un juego más parejo, por así decirlo. Luego tenemos los cooperativos. Esta parte de la teoría de juegos se caracteriza porque dos o más personas se unen para lograr un objetivo en común. Los cooperativos es un trabajo en equipo, es un juego en equipo. Dos o más personas se basan en las mismas estrategias, las mismas negociaciones para lograr un objetivo en común. Distinta de cero. Esta dinámica es muy exacta, es que si un usuario triunfa, el otro pierde y viceversa. Esta es muy común que se aplica en los juegos de mesa, por ejemplo el ajedrez, ya que prácticamente o ganas tú o gana tu contrincante. Y tenemos el equilibrio de Nash. Básicamente consiste en que ninguno de los usuarios puede ganar modificando su táctica mientras los demás mantengan la suya. Esto quiere decir que no puedes cambiar tu estrategia, siempre tienes que seguir en la misma mientras tu oponente o tu adversario, o en este caso con lo que estés compitiendo, mantenga su propia estrategia. ¿Cómo se aplica la teoría de juegos? La teoría de juegos puede aplicarse en múltiples campos para conocer más sobre el comportamiento humano. La economía es muy ejemplo, la economía, por ejemplo, es muy usado para estudiar los principios del oligopolio y qué tanto afecta al mercado. La teoría de juegos se aplica mucho en la política, en la religión y en la ciencia, ya que en el día a día se tienen que tomar una serie de decisiones que pues, nos afectan tanto a nosotros como individuos, que pueden afectar a algunas organizaciones. Entonces la teoría de juegos se basa mucho en este tipo de ciencias exactas. La teoría de juegos ha sido una gran ayuda para la psicología y la psiquiatría. Gracias a este concepto se ha podido estudiar a las personas con diversos trastornos y cómo ejecutan su toma de decisiones. Como les digo, normalmente la teoría de juegos se basa en cómo vas a reaccionar en tu ambiente y con las oportunidades que tienen, vaya con las piezas que tienes para jugar y cómo es que puedes desarrollarte con estas mismas. ¿Cuál es la importancia de la teoría de juegos? Permite entender cómo es el comportamiento de las empresas y personas ante determinados eventos. Muchos fenómenos económicos como la inflación y la escasez pueden explicarse mediante esta teoría. Ha sido muy aplicada en el mundo político, y es que este sector está en constante disputa con otros agentes para la toma de decisiones. Es como les comentaba anteriormente, la teoría de juegos
simplemente abarca todo el ámbito social, todo el ámbito humano, por así decirlo. Está presente en todas partes, está presente en la toma de decisiones, está presente en la reacción de las organizaciones, en la reacción de las empresas, etc. Y aquí les tengo un ejemplo sobre el equilibrio de Nash. Como podemos observar, tenemos dos empresas. Esta es la empresa 1, arriba, y esta es la empresa 2. Bueno, esta es la empresa 1 y la empresa 2 es arriba. Entonces, estos números representan qué ventaja tienen al hacer una acción. Por ejemplo, podemos ver que la empresa 1, que vendría siendo el rojo, tiene una ganancia de 10 si deciden construir. La empresa 2 tiene una ganancia de 5 si decide entrar en esa construcción. La empresa 1 tiene una pérdida de 4 si decide no construir. Perdón, una ganancia de 4 si deciden no construir. Así sucesivamente. Entonces, la empresa 1 decide construir. La empresa 2 decide también construir. Por lo tanto, al tener una ganancia de 10 y una ganancia de 5, ambas empresas estarían obteniendo su máximo de ganancias. Al contrario de que, por ejemplo, si decidiera la empresa 1 construir, la empresa 2 no construir o no entrar en la negociación. Perdón. Ahora, ¿qué pasa si la empresa 1 decide no construir y la empresa 2 decide construir o entrar en negociación? Pues en este caso estaría perdiendo la empresa 2. ¿Por qué? Porque el que estaría ganando, el que estaría recibiendo su máxima ganancia sería la empresa 1. En cambio, si la empresa 1 decide no construir y la empresa 2 igual decide no entrar o no construir o no entrar en dicha negociación, también estaría obteniendo su máximo de ganancia. Entonces, en este tipo de ejemplos, vamos a observar la decisión de una empresa afecta o beneficia también igual que la decisión de la otra empresa. Es decir, ambas están compaginadas en el sentido de que si una empresa gana, la otra también gana. Es como podemos decir, ambas empresas llegan a la conclusión de que les conviene la decisión de la otra empresa, ya sea tanto como construir y entrar o no construir y no entrar. Aquí tenemos otro ejemplo de toma de decisiones. Un policía arresta a dos prisioneros, pero no tiene la suficiente evidencia para arrestarlos por robo de un banco, pero sí puede condenarlos a 2 años de cárcel por posesión de armas. Es decir, que ambos prisioneros tenían posesión de armas, pero no se les puede adjudicar la evidencia de un robo de un banco. Entonces, estas son las cadenas que se les presentan. Prisionero 1 y prisionero 2. Si ambos prisioneros confiesan el robo del banco, se les da a ambos una cadena de 5 años. Si el prisionero 1 no confiesa, pero el prisionero 2 sí confiesa, al prisionero 1 se le dan 10 años de cárcel, mientras que el prisionero 2 quedaría libre. Ahora, si el prisionero 1 confiesa y el prisionero 2 no confiesa, al 1 se le quedaría libre y al 2 se le dan 10 años de cárcel. En cambio, si ambos prisioneros no confiesan, se les darían solamente 2 años de cárcel. Entonces, ¿qué le conviene a los dos? Normalmente, los dos prisioneros se irían por su conveniencia propia. Normalmente ambos prisioneros se irían por su conveniencia propia, obviamente intentando quedar libres. Pero suponiendo en un ejemplo que ambos prisioneros confiesan por el robo del banco, se les daría 5 años, lo cual sería una tontería por parte de ellos, ya que si ambos no confesaban, se les daba 2 años de cárcel simplemente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a cómo es que las decisiones de otro o las decisiones en conjunto pueden llevarnos. En este caso, los prisioneros están trabajando como un conjunto, como un equipo. Entonces, las decisiones de equipo pueden hacer que todo el equipo crezca o todo el equipo decaiga. Entonces, esto nos quiere decir que en el ejemplo de toma de decisiones o en el ejemplo de teoría de juegos,
Siempre se debe buscar que los conjuntos busquen la mejor solución, la mejor de las decisiones para que todo el equipo sea victorioso. Y pues estos son los links de las páginas de internet, los videos que me guié para poder hacer esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y es todo. Muchas gracias.